Bien, para la reducción de circuitos tenemos estas dos formas de reducir una resistencia, ¿ok? La forma de sumar resistencias. La primera forma es la suma en paralelo, en la cual nosotros tenemos, por ejemplo, dos resistencias que están en alambres diferentes. Sin embargo, esos alambres están unidos por nodos, ¿vale? Si nos damos cuenta acá, tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2 que están en alambres diferentes, pero esos nodos que están acá, A y B, unen ambos alambres, ¿ok? En esos casos, estas dos resistencias se pueden sumar en paralelo. Es decir, que podemos sumar estas dos resistencias y transformarla en una sola resistencia, ¿ok? Así que para encontrar nuestra resistencia equivalente tenemos que aplicar esta forma de acá, donde tenemos 1 partido en nuestra resistencia equivalente que queremos encontrar, y eso va a ser igual a 1 dividido en la resistencia 1, el valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2 en el denominador de esta fracción. Y en esta suma en serie tenemos que considerar que estas resistencias, R1 y R2, tienen que sí o sí estar sobre el mismo alambre. Es decir, no puede haber un nodo acá, por ejemplo, y otro alambre que separe ambas resistencias. Si está ese caso, estas ya no se podrían sumar en serie. Entonces, si queremos sumar estas dos resistencias, la resistencia equivalente sería la suma de ambas resistencias, ¿ok? Ambos valores. Por lo tanto, de estas dos formas podemos reducir un circuito a su mínima expresión. Para hacerlo más práctico, vamos a reducir este circuito a su mínima expresión, ¿ok? En este circuito tenemos varias resistencias que son las rayitas rojas y los valores que tienen acá al lado, como este 3, 3, 2, son los valores de las resistencias, ¿ok? Los valores de las resistencias se miden en ohm, que es este signo de omega, así que esa es su unidad. Entonces, para empezar a reducir un circuito, siempre es aconsejable reducir lo que es evidentemente reducible. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, sabemos que para sumar en serie, como lo veíamos acá, deben haber dos resistencias en el mismo alambre. Entonces vemos nuestro circuito y vemos, bueno, ¿dónde hay dos resistencias en el mismo alambre? Acá. Estas dos de acá estarían en serie, porque están exactamente en el mismo alambre. Si vemos más acá en la esquina, estas dos también estarían en serie. ¿Por qué? Porque también están sobre el mismo alambre. Una esquina como esta representa básicamente un alambre recto, solamente que está doblado, ¿ok? Pero aún así sigue siendo el mismo alambre. Por lo tanto, estas de acá se pueden sumar en serie y estas de acá también se pueden sumar en serie. Entonces, al sumar estas dos en serie, la suma sería 1 ohm más 3 ohm. Por lo tanto, esta equivalente, ¿vale? La resistencia equivalente de esa suma sería igual a 4 ohms, que es la suma entre las dos resistencias de acá. Ahora, para la suma de esta de acá, sumamos directamente también. Como sumamos en serie, sería 2 más 1. Lo otro, cuando sumamos estas dos resistencias, ya no nos quedan dos resistencias en el circuito, ¿vale? O en este alambre, sino que nos queda solamente una, la cual la podemos dibujar donde queramos. Es decir, podemos dibujar esa resistencia equivalente acá donde estaba la resistencia de 2 ohm o donde estaba la resistencia de 1 ohm. Entonces, esta resistencia equivalente 2, podríamos llamarla, tendría el valor de 3 ohm. Siguiendo con la reducción, debemos identificar qué otras cosas se pueden sumar. Por ejemplo, estas de acá, esta resistencia de acá, se podría sumar en paralelo. ¿Por qué? Si recordamos la suma en paralelo, ambas resistencias tienen que estar en alambres diferentes, pero unidas por los nodos. Entonces, estas de acá están unidas por estos nodos, que recordemos los nodos son uniones de 3 alambres o más. Entonces acá hay nodos que unen estas dos resistencias que están acá a los lados. Por lo tanto, estas se podrían sumar en paralelo. Y para encontrar la resistencia equivalente, nuestra resistencia equivalente 3, debemos sumar de esta forma. 1 partido en la resistencia equivalente 1, ¿vale? 1 dividido en 2, el 2 por ese valor,
más 1 dividido en 2, que es la resistencia de acá. Entonces, sumamos estos valores, que en este caso nos daría 1, y aquí simplemente despejamos R equivalente, lo cual nos daría que la resistencia equivalente es igual a 1. ¿Ok? Luego de que sumamos ya esta resistencia en paralelo, volvemos a dibujar el circuito, pero con esa modificación que acabamos de hacer recién. Bien, entonces tenemos nuestro nuevo circuito reducido, ¿vale? Esta suma equivalente que hicimos recién, cuando sumamos estas dos resistencias, podríamos decir como que se fusionan, ¿ok? Entonces, en vez de tener dos alambres y dos resistencias, tenemos una sola resistencia, y este alambre que estaba dividido inicialmente se transforma en un solo alambre, ¿ok? Por eso queda de esta forma. Así que eso, continuamos. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que estas tres, tanto la resistencia equivalente 2 como la resistencia equivalente 3 que está aquí, como esta resistencia de 3 ohm, están en el mismo alambre, ¿ok? Exactamente el mismo alambre. Por lo tanto, se pueden sumar en serie, ¿ok? Si están en el mismo alambre, se pueden sumar en serie. Así que hacemos la suma de estas tres y nos da que la resistencia equivalente 4 es igual a 3 más 1 más estos 3 ohm de acá, ¿ok? Es decir, 7 ohm. Así que luego de hacer esta suma, volvemos a dibujar el circuito, pero con la suma que acabamos de hacer. Bien, entonces acá tenemos el circuito nuevamente. Estas tres que habían acá, estas tres resistencias que habían originalmente, se queda en una sola resistencia equivalente 4, que sería esta de acá, de 7 ohm. Así que sigamos viendo, ¿qué más se puede sumar? Nos damos cuenta que esta resistencia equivalente y esta resistencia equivalente 4 están en alambres diferentes, pero están unidas por estos nodos. ¿Ok? Entonces, si están en alambres diferentes, ¿vale? Y están unidas por los nodos, ambos alambres, se pueden sumar en paralelo. Estas dos se pueden sumar en paralelo. Para encontrar la resistencia equivalente 5 en este caso, para sumar eso sería 1 dividido en 7, que es el valor de nuestra resistencia equivalente 4, más un cuarto, que este 4 es el valor de la resistencia equivalente que está acá, ¿vale? Con la cual la queremos sumar. Entonces resolvemos esta fracción y nos queda 4 más 7 dividido en 4 por 7. Suma de fracciones. Y esto da 11 dividido en 28. Pero este valor de acá es 1 partido en resistencia equivalente 5. ¿Ok? Si nosotros anotamos este valor así, como así, estaría erróneo, porque nuestra resistencia equivalente 5 está en el denominador aún. Por lo tanto, acá, para dejar la resistencia equivalente 5 en el numerador, ¿vale? Simplemente damos vuelta a esta fracción. En otras palabras, la elevamos a menos 1 en la calculadora. Menos 1. Y nos queda 28 onceavos. ¿Ok? Y este ya sería nuestro valor. Así que, después de hacer esa suma en paralelo, volvemos a dibujar nuestro circuito otra vez, pero con esa modificación. Bien. Si se dieron cuenta acá, en nuestro anterior paso, teníamos nodos aquí, ¿vale? Nodos acá y uno acá. Y ahora como sumamos estas dos resistencias y se fusionaron entre comillas estos alambres, los nodos que habían acá ya desaparecen, porque no hay unión entre tres alambres o más, sino que esto se transforma como en una esquina. Así que los nodos que estaban ahí ya desaparecen. Ahora, cada vez se nos va haciendo más pequeño nuestro circuito, y aquí evidentemente hay una suma en paralelo, ¿ok? Entre estas dos. ¿Por qué? Bueno, porque están en alambres diferentes, pero esos alambres están unidos por nodos, ¿ok? Entonces se pueden sumar en paralelo. Y para encontrar la resistencia equivalente 6,
debemos aplicar nuevamente esta forma de sumar, ¿vale? 1 dividido en 1, que es este valor de acá, más 1 dividido en 1, que es el otro valor de la resistencia. Sumamos y nos da 2, ¿ok? Pero, claro, esto sigue estando en el denominador, así que elevado a menos 1. Bueno, este elevado a menos 1 es lo mismo que decir, bueno, este R equivalente 6 lo paso multiplicando para el otro lado y este 2 lo paso dividiendo, ¿vale? Es lo mismo. También esa es una forma de hacerlo. Lo que hay que buscar siempre es que el R equivalente 6 quede así en el numerador y acá todo el resto de números. Bueno, ahora como ya sumamos estas dos, debemos volver a dibujar el circuito, pero con esta suma ya hecha. Bien, y ya por último el circuito nos iría quedando así. Ok, estos son ohms. Y bueno, aquí por último ya nos damos cuenta que como esto de acá, este de aquí, y este de acá, y este de acá están en el mismo alambre, ok. En el mismo alambre, no hay nodos entre medio ni cosas raras. Estos cuatro se pueden sumar en serie, ¿vale? Están sobre el mismo alambre, así que sí se puede sumar en serie. Así que lo sumamos. Y este R equivalente 7, ¿vale? Que es la última suma, nos daría 2, que es el valor de acá, más 1, que es el valor de esa resistencia, más 28 onceavos, más 1 medio, ¿ok? Que está de acá. Sumamos todo eso y nos da 133 dividido en 22 ohms. Así que eso sería la resistencia equivalente final, ¿vale? Y claro, aquí podemos dibujar el circuito totalmente reducido, que nos quedaría de esta forma. La batería acá y esta resistencia equivalente 7 como 133 dividido en 22 ohms, ¿vale? Y ahí ya estaría completamente reducido el circuito.